Bueno, bueno, ahí seguimos. De tanto hablar tengo la boca seca ya. Bueno. Bueno, entonces sí vamos a ver cada etapa, ¿sí? A ver, la primera etapa de este lista Sí. se llama sensibilización. ¿Sí? La sensibilización es justamente esa, la unión de el antígeno, en este caso, también puede ser el anticuerpo, según cuál sea mi reactivo, a la fase activa. A eso se le llama sensibilización. Profe, Sí. se ve cortada la diapositiva, va, yo la veo cortada. A ver. Sí, se ve cortada. Pero se ven los 6 cuadraditos, ¿se ven? ¿O no? No. Cortado. Ah, Cortado, sí. Esperen un cachito. Ahí también se ve cortado, ¿sigue cortado? Sí. Bueno, esperen un cachito. Me parece que debe ser correcto. A ver. Ahí se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Ahora sí. Ah, listo. Bueno, entonces, la primera etapa, que es esta, donde yo pegué el antígeno a la fase sólida, dijimos que se llamaba sensibilización. Cuando digo que voy a sensibilizar la placa, significa que voy a agarrar el antígeno, el anticuerpo, que es mi reactivo, y lo voy a pegar a la placa. A veces cuando uno puede comprar ya placas de ELISA que ya vienen sensibilizadas, ¿sí? Y eso es porque existen ya kits directamente para determinar ciertas cosas, entonces, ponele, uno puede comprar el kit para determinar anticuerpos antihepatitis B, y ya vienen las plaquitas con los antígenos de hepatitis B pegados, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que es la sensibilización es esa forma de que se pega. ¿Y por qué se pega ese antígeno o ese anticuerpo a la superficie sólida? Lo que ocurre es que se produce una absorción, es decir, como un con D, no con B, no es que se absorbe, sino que se absorbe, significa que se pega sobre la superficie. Es una absorción física, que a veces se ocurre por diferentes formas. Puede haber una unión covalente entre el antígeno y la placa, pueden haber uniones no covalentes, o puede ser simplemente por interacciones, así, interacciones hidrofóbicas entre la placa y el antígeno. La cuestión es que queda como absorbido, ¿sí? Tengo que ponerle suficiente cantidad, o sea, una cantidad adecuada de antígeno o de anticuerpo para que se produzca la sensibilización, para que se pegue, ¿sí? Esta unión tiene que ser súper eficiente, porque si no, cuando yo hago un lavado, barro todo, ¿sí? Así que tiene que ser eficiente esa unión, tiene que estar bien unido. Y tiene que ser la adecuada porque si hay muy poquitita cantidad de antígeno pegado, la sensibilidad me baja mucho, ¿sí? Pero si tengo mucho antígeno pegado, se pueden producir falsos resultados. Así que tengo que poner la cantidad adecuada. Y cada técnica dice cuál es la cantidad adecuada de antígeno. ¿Sí? ¿Se entendió? Esta primera etapa, Sí. la sensibilización. Sí. Una vez que hago la sensibilización, que es esto que estoy pegando el antígeno, voy a hacer un lavado, ¿sí? ¿Para qué? Para eliminar todo lo que no se pegó. A mí me interesa que quede solo lo que está pegado, ¿sí? ¿Cómo hago ese lavado? Bueno, utilizo algún buffer, ¿sí? En general un buffer fisiológico, al que le agregamos
detergente. Ustedes deben usar en el laboratorio a veces, o han usado PBS o una solución de sal y fosfatos, ¿sí? ¿Alguna vez han usado o no? Me sorprende todas las cosas que tendríamos que haber hecho y no hicimos. No, Con imaginación. no, digo porque son soluciones comunes que se utilizan en el laboratorio. Y si lo usamos nadie nos dijo. ¿Eh? No sé. Si lo usamos nadie nos dijo lo que era, así que ni idea. Claro. Pero ¿qué lavado hicimos igual? No sé. No, claro. No, por ahí no lo usaron, qué sé yo. No. Es una Luego solución- detergente. Pero nunca usamos ni siquiera detergente. Ah, yo me acuerdo Claro, que agua. lavé Agua y alguna cosa. detergente. Agua de la canilla. Agua a la Claro. canilla. Bueno, para este tipo de ensayos tienen que usar eso, y está bueno, o sea, una de las primeras cosas que te enseñan cuando empezás esto es a preparar esa solución. Es una solución baja, Ah, no es bien. nada del otro mundo, es cloruro de sodio y algún fosfato de sodio ácido, un fosfato de sodio básico, digamos, son bajas fosfatos. La idea es que sean, no que sea agua, sino que sea una solución fisiológica, ¿sí? ¿Qué se le pone detergente? Por ejemplo, el detergente que se pone es eso que, o sea, ustedes ven acá en la diapo que dice Twin 20, el Twin 20 es un detergente, ¿sí? Es un tipo de detergente que se utiliza. Y esto lo que hace este lavado es justamente de un modo no agresivo, porque es una solución reguladora, después de cada paso va eliminando, va sacando el excedente. Y así también me evita estas uniones inespecíficas. Porque cuando hacemos una ELISA, uno de los grandes fantasmas que uno tiene son las uniones inespecíficas. Si algo se une a donde no se tenía que unir, estamos en un problema. Porque yo veo un color, y con ese color digo, positivo o negativo. ¿El paciente tiene o no tiene? Y si yo no me puedo asegurar que las cosas que se unieron bien, entonces el resultado no tiene ningún sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque es tan importante cada paso del ensayo. Sí. Es súper importante, porque un paso que hacemos mal significa que el resultado que obtenemos no es confiable. Y como son todas cosas que no vemos, ¿sí? No podemos determinar si estamos haciendo bien o mal, a no ser que nos aseguremos que todo está correcto. Entonces, el lavado es importante, dijimos, después de que hacemos la sensibilización, esta primera etapa, lavado, con la solución de lavado. Una vez que ya lavamos, vamos a hacer este segundo paso, que es el bloqueo. En el bloqueo, lo que vamos a hacer es cubrir esos espacios que quedaron libres, donde no se pegó el antígeno, por las dudas, no sabemos, no los vemos esos lugares, pero nosotros por las dudas lo vamos a bloquear, y le agregamos algo que sea inerte, que no reaccione con nada. Por ejemplo, albúmina. ¿Por qué albúmina? Porque si yo voy a agregar suero del paciente, el suero del paciente jamás va a tener anticuerpos antialbúmina, si no se estaría, a no ser que tenga una enfermedad autoinmune, ¿no? ¿Se entiende? Porque la albúmina es parte de la, ¿no? ¿No? Es la proteína del plasma, la albúmina. Sí. Sí, ¿no? Ah. Mucha albúmina tenemos, mucha. Vieron que en el, ¿cómo se llama? En el proteinograma, cuando uno hace, tiene mucha albúmina y después menos de las demás. Así que albúmina hay mucha. Por lo tanto, si yo pongo albúmina ahí, nada del suero de mi paciente va a reaccionar con esa albúmina. Lo mismo se usa la leche descremada o la gelatina, son todas proteínas que son inertes. Hago el bloqueo ese, bloqueé todo. ¿Qué hago? Vuelvo a lavar, otra vez lavado, ¿sí? ¿Para qué? Para sacar todo el excedente. Y me voy al tercer paso. En el tercer paso voy a agregar, ahí sí, la muestra de mi paciente. Ahí es donde se va a producir la reacción, ¿sí? Entonces, voy a tener que agregar el anticuerpo de mi paciente, el suero de mi paciente, que generalmente lo voy a tener que agregar en diluciones, voy a tener que hacer una dilución. ¿Y qué voy a usar para hacer la dilución?
el PBS, esa solución que yo les decía de PBS que se usa para todo, bueno, también la voy a usar si tengo que diluir mi suero. ¿Sí? Profe, Sí. esto de nuevo arriba dice etapas de ELISA heterogéneo, en realidad son las etapas de el EIA, ¿no? Sí, en este caso, ella heterogénea es lo mismo que el ELISA. Sí. Sí, sería lo mismo. Y, Ella heterogéneo es lo mismo que ELISA. Sí. y Acá debería después en decir el, etapas de ELISA. Y entre paréntesis debería decir ella heterogénea. Eso sería lo claro, y en el, ¿cómo se llama esto? En el documento que usted mandó dice lavado, dice los pasos que son sensibilización, bloqueo, lavado, reacción. Ahora, ¿en qué estaríamos? Ahora En lo estaríamos, que es reacción. claro, como venía diciendo, esta primera etapa, la primera parte, donde pegamos el antígeno, eso se llama sensibilización. ¿Sí? El segundo paso, que es este de acá, estoy señalando en la diapo, es el bloqueo, que lo hago con alguna proteína inerte, donde tapo los huequitos. ¿Sí? Y este tercero, que es el que empezamos ahora, es lo que llamamos reacción, que dice ahí. La reacción va a depender va a ser este y el siguiente cuadrito. ¿Sí? O sea, hasta acá lo que hicimos fue, lo primero que hicimos fue sensibilizar, lo segundo que hicimos fue bloquear. Entre la sensibilización y el bloqueo, entre estos dos pasos, en el medio hacemos un lavado. Entre el bloqueo y el agregado del suero, o sea, de la reacción, hacemos un lavado. ¿Sí? O sea, ustedes tienen ahí en ese apunte el punto 3 como lavados, pero esos lavados, ahí dice, se realizan luego de cada paso, ¿sí? O sea, importante esto, el lavado es luego de cada paso. Ahora estamos en la etapa de la reacción, y cuando hacemos la reacción lo que hacemos es agregar el suero del paciente, que está donde no sé si está o no el anticuerpo que estoy buscando, voy a dejarlo incubar. ¿Se acuerdan que en los videitos de la inmunofluorescencia se dejaba incubar? Que lo dejaban incubando a temperatura ambiente durante un tiempo en una cámara húmeda, ¿vieron? Sí. Bueno, Sí. acá más o menos es lo mismo, según qué técnicas se incuban, o sea, se dejan. Incubar significa que se le da un tiempo y condiciones para que esta reacción se produzca, que el anticuerpo pueda unirse al antígeno. ¿Sí? Y son muy importantes las condiciones. Si las condiciones no se cumplen, pueden ser que esta unión no se produzca. Luego de la incubación, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer luego de la incubación? ¿Se lava? No. 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 Muy bien. ¿Lava? Ven que mi perra coló. Muy bien, hasta el perrito sabe que es lavado, ¿viste? Él dijo. Lavado. Bueno, entonces, hacemos un lavado, ¿sí? Con la solución de lavado. ¿Para qué? Para sacar todo el excedente que no se haya pegado del suero de mi paciente. Voy a otra etapa, que también es parte de la reacción. En esta etapa voy a agregar el segundo anticuerpo, que está conjugado con la enzima, y voy a dejar incubar este sistema. ¿Para qué? Para que ese anticuerpo conjugado, el que yo agregué ahora, se una al anticuerpo de mi paciente. Lo dejo incubando a temperatura ambiente durante un tiempo, y después de que termina la incubación, voy a lavar. Muy bien, faltó el perrito. Voy a lavar, ¿está bien? Una vez que me quedó ya el anticuerpo conjugado pegado, ahí sí voy a entrar en la siguiente etapa, que Liliana la tenés ahí como la 5, que es la determinación de la actividad enzimática. ¿Sí? Ahí voy a agregar la mezcla de sustrato y cromógeno, según la enzima. Hay algunos que solamente es el sustrato, otros es el sustrato más un cromógeno. ¿Sí? Voy a agregar esa mezcla de sustrato cromógeno, que son todos estos puntitos que están acá, y entonces se va a producir
la reacción entre la enzima de estos anticuerpos conjugados y el sustrato hidromógeno que agregué. Para eso también tengo que incubar, tengo que dejar un tiempito que esto se incube, ¿sí? En general, la incubación se hace a temperatura ambiente y en un lugar oscurito, no a la luz, porque estamos trabajando con cromógenos, y generalmente se hace con una leve agitación, ¿sí? Ustedes van a ver que en los laboratorios de ciencia lisa hay como unas planchas así, que son agitadores que hacen este movimiento, no sé si los vieron alguna vez, hacen este movimiento como medio oscilatorio, entonces hace que todo lo que está en la plaquita se mueva así, ¿sí? Esa es la pequeña agitación, no es que la vamos a poner a agitar así como un loco, no. Como cuando hacen grupo y factor. Claro, exactamente así, como un pequeño movimiento, ¿sí? Así medio rotatorio, que va hacia abajo y hacia arriba y hacia un costado y hacia el otro, así hace. ¿Sí? Son como unas placas de agitación. Sí, lo voy a poner a incubar a este sustrato y al cromógeno. Durante un tiempo, ¿sí? Una vez que se cumple el tiempo, yo tengo que frenar la reacción, porque si no, sigue. ¿Sí? Entonces tengo que frenar la reacción. ¿Con qué la freno? La freno con un ácido. Generalmente se utiliza ácido sulfúrico diluido. ¿Sí? Fíjense, vamos a poner aquí. Acá está, la determinación de la actividad enzimática. ¿Sí? Incubo las plaquitas. Voy a detener en algún momento la reacción. ¿Sí? Acá no puedo hacer lavado. Porque si no, pierdo el color. Me quedo sin nada. Acá no hago lavado al final, acá me quedo con lo último. El último lavado lo hice después de que puse el anticuerpo conjugado. Cuando agrego el sustrato en la enzima ya no lavo más. ¿Se entiende? Porque eso es lo que voy a leer, ese líquido de color es el que voy a leer. Si lo vuelco y lo lavo ya me quedo sin líquido de color, así que no, voy a leer eso, pero para poder frenar la reacción en algún momento, le agrego ácido sulfúrico diluido. Y entonces leo el color. Acá hay una de las absorbancias, generalmente es la que más se usa, lo leo a 492 nanómetros. Es decir, lo voy a poner en un espectrofotómetro que tenga un filtro, o un lector de placas que tenga un filtro que solamente me permita pasar 492 nanómetros. Y así lo voy a leer. ¿Sí? Hago la lectura del color, que es lo último. ¿Entendió los pasos más o menos? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, una primera sensibilización, que es cuando uno el antígeno o el anticuerpo a la fase sólida. Esa primera sensibilización, luego tengo que lavar, ¿sí? Después de lavar voy a hacer un bloqueo, que cubro con una proteína inerte para evitar uniones inespecíficas. Luego del bloqueo tengo que hacer el lavado. También se incuba, en cada uno de estos pasos se incuba. Después agrego mi muestra, que debe tener el anticuerpo o no de mi paciente, se incuba, se lava, luego se agrega el anticuerpo conjugado, se incuba, se lava, y luego se le agrega el sustrato y el cromógeno, se incuba, se frena la reacción y se lee. ¿Sí? Acá Sí. está lo de las enzimas que yo estaba buscando. ¿Ven? Por ejemplo, estas son algunas de las enzimas que se utilizan. Acá la enzima, la OPD, ¿ven? Si le ponemos el sustrato, que es el agua oxigenada, y el agua oxigenada se reduce a agua y oxida a la OPD. Y entonces se obtiene el color. Y esta es otra, la fosfatasa alcalina. ¿Sí? Donde la fosfatasa alcalina se une a este sustrato, que es el paranitrogenil fosfato,
Y el sustrato, cuando la fosfatasa alcalina lo transforma en otro que se llama paranitrofenol, que da un color a 450 nanómetros. Ven que más o menos son bastante cercanas las longitudes, 490, 450 es más o menos como se ve. Acá hay un poco un resumencito, esto sería como el dibujito de una placa de lisa, ¿sí? Quiero ponerme a ver creo que después vemos lo de la competitiva. Bueno. Acá lo que se ve, por ejemplo, este es una ELISA competitivo, pero igual no nos vamos a meter demasiado. Lo que sí, lo que ven es que ven que hay una plaquita, y acá, estos de acá arriba, ¿los ven? Que van como de más oscurito, van cada vez más claro. Sí. O de más claro Sí. a más oscurito, bueno, lo mismo. Esto es una curva estándar, es una curva, es esto que está acá. ¿Qué hicieron acá? Pusieron un reactivo ya conocido, en diferentes concentraciones, en concentraciones seriadas, y lo sembraron en la placa también. Y entonces después hicieron las muestras, ¿sí? Y entonces después lo que pueden hacer es que con cada muestra, según cómo les dio, lo pueden ingresar en la curva, ¿sí? Interpolar en la curva, según la densidad óptica, sacan la concentración. Esto está en chino, en coreano, no sé qué está, así que no se lee nada, pero quiero que se vea que esto es una forma de hacerlo, ¿sí? Donde se hace fíjense que en la misma placa pueden poner todas estas muestras y una curva de calibración por duplicado, inclusive. O sea que pueden largar varios ensayos en una misma plaquita. Bueno. Nos quedamos aquí, ¿sí? Porque no tenemos más tiempo. ¿Qué hora es? Son las 10. Super. Ya tengo que Sí, empezar con el es grupo de 7. bacterios. Nos quedan ver los controles, ¿sí? De todos estos de ELISA. Y después, estos controles que ponemos en la plaquita, que es lo que nos quedó. Y después vamos a ir viendo cómo procesamos los resultados, ¿sí? Profe, Los tipos de ensayo. Sí. la clase que viene es el parcial, ¿no? Sí. Lo que les decía, la clase que viene, esperen que Nos reservamos todo. estoy haciendo dibujar. ¿Cómo dejo de compartir? Dejar de compartir. Ahí. Bueno, lo que les decía, la clase que viene, sí, el parcial, en realidad,